Vale, pues bienvenidos a este Vermú virtual de la Asociación de Ilustradores de Tarragona. Este es un espacio para hablar de diferentes puntos de vista y para compartir conocimientos y experiencias profesionales y, bueno, sobre todo para pasar un ratito agradable entre los socios y con los invitados. Hoy nos acompaña Mar Cerdá, que es ilustradora y nos hablará acerca de su experiencia profesional. Así que, hola Mar, ¿cómo estás? Hola. Gracias Bien, pues aquí. Muchísimas gracias por compartir este ratín con nosotros y, bueno, te cedo la palabra. Adelante, cuando quieras. Gracias. Pues mira, como estoy hablando contigo, voy a seguir hablando en castellano. Si no os importa, parlaré en castellà, pero bueno, algunas preguntas en catalán, no sé, haremos un poco mezcla, pero como te tengo de interlocutora, pues aprovecho y te hablo en castellano. Pues empezamos. He hecho un poco de presentación, intentaré ir más o menos rápido y si vais haciendo preguntas, yo intentaré responderlas si las veo y si no al final. Pero vamos, que lo que intento es que os pueda servir a pues cosas como lo he hecho yo, que os sirva de decir, pues quizá lo podría probar, o sea, preguntad lo que queráis. Bueno, empiezo por, no el principio, que sería cuando era pequeña y dibujaba, pero como todos supongo, dibujaba mucho y era muy creativa de pequeña, pero luego cuando fui a estudiar, he puesto aquí en inglés, que todo suena como mucho mejor en inglés, el antes. Antes de ilustración, yo en realidad estudié cine en la SCAC, estudié audiovisual y me especialicé en decorados y vestuario, cosa que luego me ha servido mucho y se ve mucho en mis ilustraciones porque tengo como especial predilección con el espacio. Y entonces, después de estudiar cine, yo trabajé bastante bueno, publicidad poco, pero bastante en videoclips, por ejemplo. De hecho, con unos amigos creamos una productora, hicimos varios videoclips, como por ejemplo este que estáis viendo, que es Domingo Astromántico, de Love of Lesbian. Luego trabajamos mucho para The Pinkertons. Este es el videoclip de Tokio, donde yo construí Tokio en miniatura con cosas del día a día. Para ellos hicimos 4 o 5, hicimos muchos. Pinkerton son súper majos, tuvimos muy buena relación con ellos y estuvimos varios meses trabajando varios videoclips y, bueno, fue divertido. Y otros que recuerdo es este de Gertrudis, en el que hice una mini animación, que yo tampoco no tengo ni idea de animación, pero bueno, la idea era hacer una animación chunga, o sea, que no fuera seria ni nada y esos 3 de ahí, de la foto de arriba, son los de Gertrudis. Bueno, trabajé bastante en esto de cosas audiovisuales. Pero entonces, cuando yo estaba estudiando audiovisual, también estaba en la escuela de la SCAC y había una profesora que escribió libros para sus hijos y entonces me pidió que los ilustrara. Yo no había ilustrado en mi vida, o sea, no tenía ni idea de qué era ilustración. Yo había dibujado, había copiado del natural, pero no me había inventado nunca. Es que no... De hecho, cuando me dijo ilustración es que no sabía ni de qué me estaba hablando. Pero dije que sí, porque no. Ay, no sé si veis el ordenador aquí pasándolo mal. Bueno, esto, que una profesora había hecho unos libros. Entonces, ahí, lo veis, ¿no? Ya no está en blanco. Y entonces decidí lanzarme a ilustrar, que no tenía ni idea de lo que era. Me senté, no había estudiado nada de ilustración, solo había hecho un mogollón de dibujo. O sea, desde que tengo 6 años había estudiado dibujo, eso que vas a academias, pero nada de ilustración, que implica un poco más la imaginación, no tanto el copiar del natural. Y entonces me pasé como 2 años sentada en librerías, en las sillas pequeñitas de los niños pequeños. Yo estaba en todas las librerías mirando libros de ilustración y estudiando qué era eso, porque no tenía ni idea. Y mirando libros pues que no había visto nunca, porque no tenía hermanos pequeños ni nada, con lo cual, bueno, estudiando qué debía ser eso. Y entonces empecé un poco la casa por el tejado, que es con esta profesora, Mireia Canals,
ella escribió 10 libros, yo ilustré 10 libros y encontramos una editorial, Editorial Salvatella, que nos los publicó. Y entonces yo no había estudiado nada de ilustración, no tenía ni idea de qué era ilustración y publiqué 10 libros. Y ahí es como empezar por el tejado. Cuando iba por el libro número 6, me empezó a gustar y entonces empecé a estudiar y me empezaron a contar cosas que yo había hecho y había publicado y era como lo que no debes hacer en ilustración y era como muy bien, lo he hecho y está publicado. O sea, esto es empezar al revés. Pero bueno, aprendí mogollón. Y una de las cosas que me pasó con estos libros, que bueno, eran dos niños que era un hermano y una hermana y tenían 10 cuentos que eran todos con temática de pues, vestirse solo, no hablar alto, no gritar, bueno, todos tenían una temática así para aprender algún valor o alguna, bueno, para aprender algo. El tema es que yo no sabía utilizar la acuarela. No sabía utilizar, es que no había trabajado tanto en acuarela. Entonces, como no tenía la facilidad de la técnica, me inventé mi propia técnica, que era hacer en 3D. O sea, para mí, como yo no había estudiado ilustración, hice para estos libros lo que hacía en un cortometraje o en un videoclip, que es como pensar cómo hacer un cortometraje y pensar cómo hacer el decorado, cómo escoger los personajes, cómo hacer la luz, cómo hacer el montaje, que es el paso de las páginas. O sea, todo esto me sirvió para hacer estas ilustraciones y busqué un poco lo que se me daba bien, potenciándolo para esconder lo que se me daba mal y no sabía hacer. O sea, eso fue la manera de pensar que tuve en ese momento y me sirvió porque, de hecho, como es una colección de 10 cuentos que siempre es la misma familia, pues el primer cuento quizá hacía un escenario de pues, las escaleras y en el quinto cuento también utilizaba esas escaleras y la cocina. O sea, al final tuve todos los escenarios y los iba reutilizando, aunque siempre había escenarios nuevos, con lo cual el trabajo era mogollón. Pero bueno, esto es un poco para algo que me parece muy importante a mí y que lo sigo haciendo. O sea, me sirvió para el inicio de mi carrera, pero lo sigo haciendo de que a veces estamos como muy enfocados en lo que no se nos da bien y a veces es más importante entender que no se nos da bien y focalizar lo que se nos da bien y es como aceptar que esto no va bien y en cambio potenciar lo que sí. Y a veces salen cosas como esta, ¿no? Que es, encontré que podía recortar y que podía hacerlo un poco como un decorado, como cuando hacía cortometrajes o videoclips. Y ahí encontré este filón de cortar. Y luego me gustó y seguí. Aquí una jovencísima yo, que no sé cuántos años, porque, espera, esto es el 2000... Tenía los números, pero bueno, 2013, no, 2008 o 2009, o sea, hace años, publiqué otro libro, esta vez escrito y ilustrado por mí. Y aquí yo con mi cara de felicidad de mi primer libro ilustrado y pensado por mí. Claro, en ese momento, como había empezado La casa por el tejado, vi que me gustaba mucho la ilustración, tenía dos líneas para seguir, lo que había estudiado y el audiovisual y esto de la ilustración que me estaba gustando mucho. Hubo un momento que hubo un momento que seguía las dos partes a la vez y hubo un momento que tuve que dejar una de las dos y decidí enfocar todas mis energías en ilustración. Eso que a veces te das cuenta de que tienes un sueño de quiero dedicarme al cine o quiero dedicarme al audiovisual, pero ves que en realidad no estaba aportando ni me sentía tan bien. Eso como que yo digo como sueños que en realidad no son ciertos. O sea, es como, obviamente que sueño hacer esto, pero no me apetece pasar por todo el camino de calamidades que tengo que pasar para llegar a ese sueño, ¿no? Ahí lo vi por internet que alguien hablaba de un bocadillo de mierda. Es como para conseguir tu sueño tienes que comerte un bocadillo de mierda y hay sueños por los que estás totalmente, que te echas a comer 4 bocadillos y hay sueños por los que empiezas a buscar excusas para no comer ese bocadillo y ahí es cuando tienes que dejar ese sueño porque
probablemente no te apetece tanto como para comer ese bocadillo de mierda, ¿no? Pues yo decidí ir para la ilustración. Pero una de las cosas que vi, me empecé a dedicar a libros ilustrados, ilustré mogollón de libros infantiles. Claro, vi que se pagaba, bueno, no sé si diré poco, pero no se pagaba tanto como el trabajo que yo tenía creando los libros que había creado al principio, que lo había hecho un poco como sin saber dónde me estaba metiendo. Y entonces, cuando vi un poco dónde me estaba metiendo, ya estaba estudiando o aquí ya había estudiado, ya no me acuerdo, pero no me preguntéis por fechas porque soy fatal. Pero entonces empecé a como intentar adaptarme al medio, en el sentido de que si yo hacía lo que a mí me gustaba, que era recortar un súper escenario que luego tenía que iluminar, que luego no sé qué, eso me llevaba un mogollón de horas que no era factible con lo que estaban pagando por un libro, con lo cual yo intenté adaptarme a lo que el medio disponía, que era, bueno, hay un dinero, yo pues ya había aprendido más acuarela, con lo cual ya me sentía más capaz de hacer una página en 2D toda de acuarela y no tener que esconder que no sabía acuarela, y eso es lo que hice, adaptarme un poco al medio, y estuve bastante tiempo. Por ejemplo, aquí una Biblia que hice con Larousse. Bueno, hice bastantes libros infantiles y aquí una ciudad modernista, y de hecho ahora, justo antes de empezar la charla, hablando contigo, Alicia, me he dado cuenta de que no he puesto aquí libros que no salieron. En esta época yo hice mogollón de libros para otros, o sea, algunos los escribí yo y los ilustré yo, la mayoría ilustré libros de otra gente que había escrito o que me estaban ofreciendo, pues este libro era más teórico del modernismo. Pero también, a la vez, yo estuve muchísimos años creando mis propios libros y intentándolos mover. Y tuve mogollón de fracasos. Y digo fracasos entre comillas porque no, o sea, es que no creo en los fracasos, no creo que exista el fracaso. Yo quizá tengo 5 o 6 libros hechos por mí, o sea, pensados e ilustrados, los he intentado llevar a mogollón de editoriales y no han salido. Y hacía uno, me decían que no, aprendía de qué me había servido, qué no, lo ponía en un cajón y volvía a hacer otro. O sea que para mí esos libros no son fracasos, y muchos de esos libros me abrieron la puerta a los libros que hice, porque muchos editores o editoras me dijeron que no a ese libro, pero les gustó mi estilo, les gustó, les llamó la atención, vieron. Era como si hubiese mandado un portafolio, pero quizá mejor, porque también veían cómo gestionaba un libro entero, o muchos de esos no los terminé, quizás solo hacía 3 o 4 ilustraciones y las otras en lápiz. Pero bueno, un poco para decir que, bueno, no creo en el fracaso, que esos libros me encantan, que me han servido un mogollón, que son libros que les tengo un mogollón de estima, que no descarto que un día se publiquen, porque estas cosas pasan. De repente, al cabo de 10 años te dicen que sí, o no se publicarán nunca, pero son imágenes. Por ejemplo, una página de uno de los libros, que la imagen era tan captivadora que esa página solo ya la puse en las redes, la mandé a muchos sitios, y eso me abrió muchas puertas, aunque el libro quedó en el cajón. Bueno, así quedó. Y luego hice durante 4 años la Agenda de Barcelona con la editorial Mediterránea, que luego lo pilló Alberta Rayás, que también ha hecho una agenda maravillosa durante 3 o 4 años. Y creo, bueno, y el familiario, que este fue como un libro, un hit también de estos, que en un inicio fue un fracaso, y vuelvo a poner comillas porque no creo en el fracaso, pero es que no sé qué otra palabra decir, pero fue un libro que me inventé muchísimos años antes de que se publicara. Es un libro que habla de los tipos de familias que hay y, a ver, creo que tengo una foto. O sea, este es el libro
que es como un flip-flop, digamos, que puedes jugar con las familias y para mostrar que hay familias que tienen dos padres, que no tienen padre o tienen dos madres o viven con la abuela o no tienen ningún padre. O sea, que puedes ir girando páginas y te vas encontrando como diferentes tipos de familias. Puedes buscar la tuya y si no la encuentras, la última página está solo el fondo, con lo cual puedes dibujar tu familia y engancharla y luego jugar con ella, ¿no? Incluso hay por ahí un amigo extraterrestre, o sea, hay familias de todo, hay extraterrestres y todo. Y esto es un libro que, bueno, que yo... Mira la Beth que digo, las familias. Pues es un libro que lo mandé a mogollón de editoriales, si os digo 40, sí, visca las familias y visca las familias diferentes, que todas son un ejemplo, cada una es un mundo. Pues lo mandé a mogollón de editoriales. Fui a Francia a un festival que está al lado de París, que se llama Montreuil, que es como una especie el Festival de Bolonia, pero en pequeñito, que me sirvió, fue muy interesante, conocí a mucha gente, lo mandé, les gustó, pero no. Todo el mundo me dijo que no. Era un libro que también fue al cajón. Al cabo de muchos años, un amigo de mi padre, uy, perdón, mi ordenador dice las horas. Un amigo de mi padre le gustó mucho un libro que yo había hecho sobre la muerte y tenía un amigo editor de Coma Negra y le dijo, ay, te presento, mira, mándale a mi amigo Coma Negra, bueno, al editor, si algo para que te conozca, no sé qué. Total, que el pobre hombre, el editor, pensó, vaya palo, tener que quedar bien con la amiga de mi amigo, no sé qué. Y yo pensé, bueno, bien su editorial, que tenían cosas de familias, y le mandé esto, y el tío flipó y me dijo, ¿cómo no lo has publicado antes? Me encanta, lo publicamos en catalán y castellano. Como veis, este fue uno de los que volví a mis raíces de, como es mi propio libro y no me importa dedicar mogollón de horas y volver al recorte, tengo mogollón de familias en una caja, todas unidas allí, y volver a hacer algo que no te pagan, que lo hice porque era mi libro, porque creía en él, porque no te sale a cuenta, pero es tu proyecto querido y le das más importancia que otros proyectos. Se publicó, fue bastante bien, hasta el punto de que hace 2 años o hace 1 año se volvió a publicar, hice de nuevo la portada, esta vez se llama Familiarium porque en vez de catalán y castellano hicimos solo una publicación con los 4 idiomas del Estado. Entonces, como tiene tan poca letra, pues ya cabían todos en una. Y es un libro que pues había sido un fracaso, si queréis decirlo, porque nadie lo quería. Lo he mandado a editoriales, prácticamente todas las editoriales de España, prácticamente a muchísimas editoriales de Francia. Creo que también lo mandé a Brasil porque también conocí a alguien así. Todo el mundo dijo que no. Cuando alguien dijo que sí, funcionó bastante bien y ahora es un boom. Yo este libro en su momento cobré poco porque la editorial en su momento también era más pequeña, ha ido creciendo, pero de este libro cada año me llega un pico bastante guay. En enero me llega ahí un de esto que digo, no he hecho nada y pum, para la saca, o sea... Y también el editor me dijo hace 2 años que era un libro que había sido precoz en el sentido de que ahora se habla mucho de las familias, de transgénero, de familias diversas, no sé qué, y que cuando salió no se hablaba tanto de esto y costó un poco de vender, que era como un libro que él veía a la larga y de repente sí que en un futuro pues él lo vio y ahora, que es el futuro de ese momento, sí que funciona mucho y es un libro que se utiliza en las escuelas, que se ha hablado mogollón, pero en el momento que salió pues no era su momento y bueno, ese editor lo vio. Entonces, pasamos a la siguiente fase y es que allí empecé a pensar en esto de mis recortes, que yo pues lo había dejado un poco aparcado, en este sentido de que me intentaba adaptar al medio y que no encontraba mi sitio. O sea, lo que yo quería realmente hacer era
recortes de esto, pero no encontraba mi sitio en el mundo. Pero estaba como muy focalizada en Cataluña, prácticamente España, pero sobre todo en editoriales catalanas. Trabajaba para Editorial Mediterránea, que era uno de mis grandes trabajos al año porque era, no sé, como 60 o 70 ilustraciones para hacer la agenda y estaba 3 meses o 4 cada año. Después tenía muchos libros infantiles de aquí Cataluña, pero a mí lo que me gustaba era recortar y hacer estos dioramas o estos pequeños teatritos que no tenían cabida en esto, porque vivía con 600 euros o 700 al mes, o sea, no podía encima, porque yo soy un poco testaruda, es verdad, y podría haberlo hecho todo en digital, pero no me daba la gana, porque no me gusta trabajar en ordenador, y entonces esta testarudez era como, a mí lo que me gusta es recortar, pero veo que no puedo encajarlo donde estoy porque no se da las posibilidades monetarias o de tiempo o de todo que implica. Y de hecho tendría que ir hacia el digital, pero aún así no es que no solo no quería ir a lo digital y todo lo hacía en 2D, pero en acuarela, sino que es que encima quería ir a más complicación. Y me fui a Rumanía con unos artistas, hicieron un simposium de arte en Rumanía, me invitaron, allí nos hicieron, bueno, en el simposium teníamos que crear una pieza para el museo, o sea, estuvimos como 10 días o 15 y al final teníamos que dejar la pieza para hacer la exposición. Y yo hice esta, que es la casa de Brancusi, que Brancusi es un escultor que está en París, al lado del Centro Pompidou, pero en realidad es de Rumanía. Y allí fue como, voy a explayarme a hacer lo que realmente quiero hacer. Y ahí vi que lo mío, alrededor de otros artistas, pues no quedaba tan mal. O sea, como que se podía encontrar otro sitio, otra manera de hacer las cosas y que el mundo era más grande que solo España. Esto también lo vi cuando trabajé con la editorial Larousse haciendo la Biblia. Estuvimos meses trabajando en ese libro, el editor estaba en Barcelona y no nos vimos nunca. Todo fue a partir de mails y entonces pensé, si a este hombre no lo he visto nunca y está aquí al lado, ¿por qué tengo que trabajar con alguien de Barcelona pudiendo, o sea, puedo trabajar con alguien de Barcelona, obviamente, pero puedo trabajar con alguien de cualquier lado del mundo con mails, porque con esta persona ni siquiera nos hemos visto y eso me dio un clic de decir, bueno, no tengo por qué simplemente estar en este radio y también esta idea de buscar mi sitio en el mundo, ¿no? En no intentar adaptarme a lo que veo, sino que el mundo se adapte a mí o encontrar dónde se puede ubicar esto que hago yo y quizá no es donde lo estoy buscando, ¿no? Y ahí en Rumanía lo vi, es como esto podría ir a galerías y quizás otro sitio del mundo que se adapta mejor a esto lo que estoy haciendo. Y ahí empecé a hacer eso que siempre dicen que es tan importante, que es hacer cosas para ti, que no tienes un cliente que tienes que investigar, bla, bla, bla. Pues bueno, empecé a hacer como que me atreví a dar el paso a hacer pequeños dioramas y intentarlos ir hacia galerías. Estos son unos dioramas que hice los primeros, después de Rumanía, cuando llegué ese verano, me fui a Menorca y esto está inspirado en Menorca. Aquí podéis ver un poco más de mi proceso cuando hago papel recortado. Decir que si no tengo un cliente no me gusta hacer, ¿cómo se llama?, sketches, porque al final tengo la sensación de que por mucho que decida cómo quiero hacer en un 2D, en un dibujito, cómo quiero que sea la obra final, será otra cosa totalmente diferente porque la obra tiene vida propia y eso me gusta ese azar y esa independencia que tiene mi hijito, en el sentido de que yo solo pongo un poco las manos pero se va creando sola y es una cosa que tienes que dejarle que crezca, ¿no?, sola y lo que sea. Y yo lo que hago es como un poco, creo, como si dibujara, creo un poco el espacio, las paredes, quizá primero, y a partir de ahí, y sin escala ni nada, a ojo, pues si las paredes ya las he hecho de esta medida, pues la puerta a ojo, obviamente como dibujar cuando ya has hecho un poco
las 4 paredes o lo que sea, dibujando puedes hacer la puerta, los elementos a escala más o menos. Y entonces lo que primero hago es recortar el papel, recorto todos los elementos y una vez recortados los pinto y luego los engancho todos juntos. En el momento de enganchar es un momento también donde se hace, es como el montaje de la película. Hay muchas cosas que se recortan, que quizá he hecho más cuadritos de los que caben o quizá lo muevo todo y digo, pues queda mejor si lo giro o añado una planta. Entonces, en ese momento hago una planta y la añado. O sea, ese es el momento en que también se crea la obra y esa es la libertad que tiene en el sentido de que yo no estoy siguiendo un esbozo muy concreto de cuántos cuadros voy a poner allí, sino que los pongo en el último momento y ahí escojo un poco, es como jugar a muñecas. Ahí coloco la casita o coloco los elementos y veo si funciona o no, si necesita cambios, si tengo que... Y ahí tengo una cajita con elementos que es... no han dado el corte y están como perdidos de decir, pues una plantita que no quedaba bien, va a la cajita, abres esa cajita y hay como todo de elementos random que al final no los utilicé y hay una silla, una planta, un no sé qué y están en una cajita y también me gusta, es como lo que al final no quedaba bien pero que lo había hecho. Bueno, haciendo todo esto de intentar, como ya me había focalizado que no quería ir por audiovisual, sino por ilustración. Cuando ya me focalicé a esto, ya había cerrado un poco qué quería hacer en la vida, intenté cerrar más, ya no solo ilustración, sino voy a ir más al minuto y es que quiero encontrar algo para mis recortes. Y entonces... pues me atreví, me lancé a la piscina y eso es algo que siempre recomiendo un mogollón porque yo soy muy vergonzosa hablando y así, pero cuando se trata de mi obra no soy tan vergonzosa porque no es que crea tanto, pero es que me apetece tanto hacerlo que no me da igual que me digan que no o me da igual mandar 400 mails y que me digan que no, ya estoy acostumbrada a los nos. Un día voy a contar cuántos nos me han dicho a la vida y son muchos, muchísimos más que sí. Pero bueno, es igual, es gratis, pienso, es un email, lo mandas y que me digan que no. Y quizá me dicen que sí. Pues, y esa idea de que es tan fácil pedir, de, hola, quiero colaborar contigo y que te puedan decir que no y es lícito y ole, pero es muy fácil, es un mail. Pero en el caso de Spoke Art, por ejemplo, es una galería al principio estaba en San Francisco, ahora Spoke Art tiene galería en San Francisco y Nueva York, pero hace mogollón de años, no pone el año, pero bueno, quizá era 2015 o algo así. Yo en Instagram le hice un comentario a Spoke Art. Me gustaba mucho lo que hacían. Una vez hicieron una ¿cómo se llama? Una exposición. Ellos hacen exposiciones grupales. Hicieron una exposición sobre papel recortado, me encantó y entonces me atreví a decirles, oye, has hecho una exposición de papel recortado, hola, llámame a mí. O sea, con todo el descaro les dije esto por Instagram, por un comentario de Instagram y me respondieron. O sea, eso que ni siquiera esperaba que me respondieran, porque pensé, haces un comentario encima con todo el morro, pero bueno, ¿qué más da? O sea, se pierde y no te leen y ya está. Pues me respondieron, ¿te gusta el cine? Y fue como, un momento, ¿cómo te le respondo esto? Y me dijeron que hacían cada año hacían una exposición que se llamaba Bad Dads, que era tributo a Wes Anderson y fue como, obviamente que me gusta Wes Anderson, me gusta el cine, inclúyeme. Y entonces me dejaron participar con una obra que hice esta de Viaje a Darjeeling. O sea, es que a veces es tan fácil como decir, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Y con todo el morro. Y a la hora me contestó Ken Harman, que es el de la galería. Y entonces hice esta de Viaje a Darjeeling, con ellos, con Spoke Art, en este momento estaban en Bad Dads 5 y yo creo que he colaborado con ellos como en 5 más Bad Dads, o sea, 5 años o 4 o piezas más cada año, pues me volvían a decir,
oye, otra vez de Wes Anderson. Pero aparte de Wes Anderson, también hacen muchos otros temas, he colaborado con ellos. Me abrió mucho la puerta. Este es otro año de Bad Dads. Ese año hice los Tenenbaums y me gustó mucho jugar con la luz, que no sé mucho, pero bueno, y los focos son los que tengo en casa de Ikea, bueno, Ikea digo de flexos de luz, o sea, es un poco cutre todo, pero con cutre a veces puedes jugar y hacer cosas. Pues hicimos muchas cosas, luego también un poco la inconsciencia de que luego empecé a estudiar galerías vi que en San Francisco se vende mogollón, hay mogollón de arte, hay un arte pop que cuadra mucho con lo que hago yo, hay muchísima cultura de comprar arte. Aquí, por ejemplo, me da la sensación de que las galerías más establecidas, lo digo muy generalizando y hay de todo, pero las más establecidas y sobre todo en ese momento eran como galerías más serias de cosas no sé, me imagino las de Barcelona, del Carrer Consell de Cent, que son más de abstracto, cosas más que compraría a mis padres, no sé cómo decirlo. En cambio, hay pocas galerías que compraría yo y las que hay, bueno, entonces ya han empezado a salir, pero no tienen un precio muy elevado, son cosas sobre todo prints, o sea, no tenemos esa cultura de gastarnos mucho dinero en un original la gente joven. Y en cambio en San Francisco, por ejemplo, hay gente joven con mucho dinero, eso para empezar, hay mucho dinero y se gasta un mogollón de dinero en originales. Y entonces ahí vi todo ese filón de que podía explayarme a hacer cosas y la gente le gustaba y se vendía y se compraba. Bueno, no me salía tan bien a nivel monetario porque el mandar la pieza ya lo tenía que pagar yo y luego se queda en el 50%, pero sí que es verdad que me conocieron mucha gente, que tuve muchos clientes, que tuve Spoke Art, luego descubrí que era una galería bastante importante. Yo, como no tenía ni idea, pues pregunté y se me abrieron las puertas, pero también un poco vuelta a empezar por el tejado, de decir, luego fui a otra galería también así como, ay, puedo colaborar con vosotros, y cuando dije, tengo ahora mismo una obra en Spoke Art, me dijeron, no me digas, y yo pensando, no tenía ni idea de que era tan guay Spoke Art, pero claro, como iba así sin saber, pues digo, eso también me abrió las puertas para muchas otras galerías. Luego me cogió una representante, el Joan per la pregunta, mira, pels diorames sempre treballo en paper, tot el que veus aquí és paper. Bueno, la foto de baix és la pel·lícula, la foto de dalt, tot és paper, tot, i és aquarel·la. I aleshores són papers retallats. El que jo utilitzo, que tothom em pregunta molt, és quina pega. Jo utilitzo cola blanca de tota la vida de fuster, que a més n'hi ha una que és cola blanca ràpida, que en 10 minuts se seca, i aleshores vaig fent formes en papers, més gruixuts o menys, depèn de, doncs, per exemple, aquí a darrere que hi ha com es diu? Unes estanteries, doncs potser les potes, que també són paper més gruixudet, i així doncs em dona el d'això. Ai, merci. Vull dir que tot, ara ja no soc tan purista i a vegades hi ha diorames que hi ha fils i hi ha algun altre material, però abans era purista i d'això, que no hi havia res més que paper, però més paper d'aquarel·la, perquè l'aquarel·la també és bastant purista i si no és un paper bo, jo utilitzo Fabriano, 300 grams d'aquests satinat, no sé què, si no l'aquarel·la no queda bé. I aleshores tot el que veus aquí és el mateix paper, més o menys gruixut, i l'aquarel·la. Bueno, sigo en castellano, haremos así mitad y mitad. Cogí la representación, bueno, Kate Larkworthy me empezó a representar, ahora ya no me representa, ahora esto es una captura de pantalla de ahora, ya no estoy entre sus representadas, pero bueno, tiene representantes muy guays. Me cogió, yo seguía en todo este momento que estaba empezando, poniendo el pie a esto de las galerías y así, seguía ilustrando libros infantiles, pero
de esta manera que os digo, intentando adaptarme al medio, pero veía que de alguna manera podía no adaptarme al medio y había otra línea, ¿no? Y empecé con Kate, bueno, me cogió, pero no hicimos mucho, pero era en plan a ver qué podíamos hacer. Y entonces aquí hubo un boom interior, que yo decidí, hubo un momento que me di cuenta de que, bueno, yo siempre intento estudiar, siempre, de ir a conferencias, yo soy muy mala negociante, por eso también cogí a la representante, estaba todo el rato cobrando súper poco dinero, con lo cual bueno, soy fatal para poner números, pongo los precios súper bajos, el mercado catalán que yo trabajaba también los precios eran muy bajos para lo que yo hacía, que era tan, bueno, era tan delicado y con acuarela, con lo cual no me salía a cuenta, bueno. Y un día en una conferencia sobre cómo negociar, que aprendí bastante, pero aún me falta mucho de cómo negociar, una chica se levantó y empezó a preguntar, bueno, empezó a contar su historia, acabo de salir, para cómo negocio con las editoriales, el dinero que me pagan, no sé qué, y cuando la oí me di cuenta de que estaba hablando de mí, que estaba en su misma posición y yo llevaba 7 años trabajando en el medio y esa chica acababa de salir. Y entonces me di cuenta de que me había quedado parada en un momento inicial durante demasiado tiempo, ¿no? Y entonces decidí hacer un salto y aquí quiero remarcarlo porque a mí me sirvió mucho y ojalá os sirva lo que os cuente, porque hasta ese momento yo había aceptado cualquier trabajo que me daban. O sea, era como ser pobre y te daban un trabajo de, no sé, no diré precios, porque, bueno, pero sí, los diré en ese momento. Quizá un libro podía salir entre 800 euros a 1000 y pico, 1300 en ese momento. Y yo me pasaba 2 o 3 meses, claro, 1300, 1000, había llegado a 2000 euros o 2500, no diré para qué, pero 2500 era lo máximo que me habían pagado para algo que había hecho durante 4 meses o 3 meses. Los libros los hacía entre 2 y 4 meses, con lo cual haces números y no te salen. Y tenía que dedicarme única y exclusiva a un libro. Cada vez que me daban un libro, claro, es esa idea de qué gran oportunidad, han pensado en mí, qué guay, digo que sí, pero luego me sentía un poco como me estoy agarrando a un clavo ardiendo, o sea, estoy pobre, me están dando poco dinero, pido más, me dicen no hay más, y digo, vale, y acepto cualquier cosa. Y entonces empecé a hacer como clases de coaching para el éxito o algo así, me hicieron como que me sirvió mucho, me hicieron darme cuenta de qué pasaba si decía que no a un proyecto o no lo tomaba tanto como esa gran oportunidad y pensaba más en que yo podía tener otras oportunidades, cosa que me daba pánico absoluto. Y entonces me senté, me sirvió mogollón ese ejercicio que nos hicieron una clase de coaching de esos que lo recomiendo, en Tarragona seguro que hay, pero en Barcelona hay una cosa que es Barcelona Activa y te ayudan a encontrar trabajo y hacen talleres de coaching de cómo gestionar cosas, pues me sirvió mucho. Y un ejercicio buenísimo que recomiendo mogollón fue que el hombre nos hizo sentarnos y decidir cómo queríamos que fuera nuestro trabajo ideal. Ya no decir, no irte tanto por las nubes como decir voy a ganar millones y voy a trabajar durante media hora y cobrar 5.000 euros. También podría ser, pero bueno, algo realista pero realmente bueno para ti. ¿Cómo querías que fuera tu trabajo? ¿Cuántas horas querías dedicar? O sea, sentar y hacer como un contrato conmigo misma de qué es lo que quiero para mí. Y entonces lo escribí, pero con pelos y señales de cuántas horas, porque yo trabajaba sábados, domingos, es como no quiero trabajar sábados y domingos, quiero tener una vida más tranquila, no estar 15 horas trabajando por 600 euros al mes, cuánto quiero cobrar, qué proyectos quiero tener, qué clientes quiero tener. Bueno, me hice toda la lista, pero súper específica sobre todo qué clientes, qué proyectos, qué estilo quería tener yo, hacia dónde quería encaminarme, si quería ser una ilustradora todoterreno, que no tiene nada de malo, pero no era mi estilo en el sentido de poderme
poderme adaptar a cualquier cosa, que era un poco lo que intentaba, pero aún así no estaba tirando por el digital, o quería encontrar un estilo muy concreto, tirar por allí y apostar por ello, ¿no? Aunque no saliera de primeras. Y entonces, una vez tuve ese escrito, me prometí a mí misma que no iba a aceptar ningún proyecto que no entrara dentro de ese escrito. En el sentido de que había, por ejemplo, si no estaba dentro de las claves de clientes, el estilo que yo quería, que era el recortar o cosas así, tenía que ser por mucho dinero. Es como, obviamente me voy a vender porque tengo que comer. Si me viene un libro que me dicen que lo quieren en acuarela, pero me pagan mogollón, diré que sí. Pero si no, diré, no, yo lo que quiero es recortar y por un dinero mínimo, porque si no, no me sale a cuenta, etcétera, etcétera. Y ahí me tiré a la piscina. Y rechacé 4 libros en 4 meses. Lo pasé fatal porque me deshice de clientes que tenía desde hacía muchos años, que quizá era la mitad de mi presupuesto anual, porque no entraba dentro de ese... O sea, era un salto de fe y tirarse por el precipicio, pero fue lo que me enseñaron en ese curso, porque me decían, ¿y qué pasa si no tienes dinero? ¿Y qué pasa? Y al final te das cuenta de que tampoco pasa tanto, que podría quedarme más pobre, pero no dormiría en un cajero. Es que al final tenía que intentarlo y, bueno, me ayudaría alguien o... Bueno, total, que estuve 4 meses, lo pasé muy mal porque lo dejé todo. Me entraron proyectos guays, pero no entraban dentro de las características. Dije que no. Estuve 4 meses pensando, he hecho fatal, o sea, ¿en qué momento he pensado que esto saldría? Pero eso me dio la oportunidad de ese tiempo que no invertí en los proyectos que hubiese dicho que sí en otro momento, lo invertí para luchar por lo que quería. Empecé a hacer mi web y empecé a buscar los clientes que quería encontrar y directamente hacia ellos. Bueno, es un salto de fe enorme de haber y pensar que quizá no salía, de que había dejado de lado proyectos muy guays, pero entonces en ese momento otra de las cosas que es bastante interesante, en ese momento yo era muy fan de leer blogs de creativos. Y no sé si leéis blogs en plan This is Colossal o The Jealous Curator, no sé, hay muchos blogs que te hablan de creativos, de cosas así, y yo me daba cuenta de que en el fondo, cuando uno hablaba de un artista, ese mismo mes empezaba a ver ese artista por todos sitios de estos tipos de blogs o por Instagram o así. Es como que se retroalimentan. Y entonces pensé, es que estos blogs en realidad están hablando de los mismos artistas porque necesitan chicha, porque cada día están publicando cosas sobre artistas. También necesitan tener material para publicar. Y cuando uno empieza a publicar, los otros leen este mismo blog y también se retroalimentan. Y yo pensé, el tema es entrar en esta espiral que ellos mismos, y yo hice mi web, estuve quizá 2 semanas creando, o una semana, un mail súper visual y presentando mi trabajo. Y entonces empecé a lo que hago siempre, que es llamar mogollón de puertas que me apetecen. Sitios, blogs que me gustaban, les dije, hola, ¿qué tal? Me llamo Mar, hago esto. Y ahí es que el email es gratis y me encanta. O sea, vivimos en la era que no tenemos que mandar el portafolio en papel porque me hubiese arruinado. Y entonces mandé. Y un blog sí que abrió las puertas y me presentó mi trabajo. Aparte, por ejemplo, una de las primeras fue Nessie, que es una chica muy maja, y me encantó el titular de para todo lo que hagas y mira estas miniaturas. Claro, lo que ahí aprendí es que lo que ellos les cogió bastante, les gustó, no solo mi trabajo, sino... O sea, es algo que yo... Hola, Futi. Yo recomiendo mucho porque hay muchos blogs y ellos necesitan material porque cada día, Nessie, por ejemplo, cada día postea material, con lo cual necesita cosas para comentar.
está claro que no les puedes vender tu trabajo en sí, porque hay muchos autores. O tienen algo muy especial o algo donde cogerle. A mí me cogieron porque les gustó el hecho de que yo tenía como 4 o 5 o 6 piezas de Wes Anderson. Eso es lo que les gustó. Quizá en vuestro caso podría ser que tenéis un proyecto muy especial o unas ilustraciones, una serie de algo. O sea, hay algo que se puede vender como un pack que a ellos les puede gustar y entonces es crear una presentación guay y mandarlo. Y lo petó tanto que, bueno, estuve 4 meses, ya os digo, pasándolo muy mal, diciendo que no a todo y pensando, estás haciendo el mongolo, ¿cómo puede ser que digas que no a todo? O sea, has perdido la cabeza. Pero luego, cosa que yo también creo, es que cuando creas un vacío de energía y esa energía la dedicas a otra cosa, se llena con algo mejor. Pues creé la web, empecé a moverle y se creó un boom, hice lo que quería, que era entrar en esta dinámica y me llamaron, bueno, me escribieron de mogollón de sitios. Mi obra salió en un mes. Yo estuve cada día, estaba respondiendo mails y respondiendo entrevistas hasta el punto de que tuve que crear un Word con todas mis respuestas y enganchar y copiar y enganchar, porque no era capaz de responder a tantas entrevistas. Primero porque respondía a todo el mundo, desde The Guardian al Corriere della Sera, a La Vanguardia, hasta un blog de una tía que yo no sabía quién era, si la leían 3 personas o 10. Yo a todo el mundo lo traté igual, pero claro, no daba abasto y tuve que, como todo el mundo me preguntaba más o menos lo mismo, pues engancha y pega. Y eso me dio mogollón de trabajo, obviamente. O sea, mucha gente vio mi obra. Como yo tenía la representante de Nueva York, Kate, pues ahí con mi boom ella también aprovechó y empezamos a trabajar. O sea, yo di el salto de trabajar cositas pequeñitas para Editorial Catalana de Barcelona, que hacemos una agenda de Barcelona, a trabajar número 3 con el New York Times. Y ahí, bueno, o sea, una de las cosas que tengo que decir que muy poca gente habla, se habla mogollón del miedo al fracaso y yo lo he tenido mogollón durante muchos años y no os podéis imaginar los 4 meses que pasé diciendo que no, el miedo al fracaso, pero se habla muy poco del miedo al éxito y es mucho, mucho peor. O sea, la ansiedad que me provocó. Y yo creo que no se habla porque es como un tabú decir que algo tan bueno como que The New York Times te venga y tengas éxito y tengas clientes tan grandes como Louboutin o no sé qué, y es como, y ahora te vas a quejar. Bueno, pues yo estaba hecha mierda de la ansiedad que me provocaba el salto tan grande que había. No vull dir morir d'èxit, no sé si és el mateix. Morir d'èxit em sembla que és com que ja potser dones tantes voltes, no sé ben bé, dones tantes voltes que potser gastes la teva marca o el que sigui, no? I ja no et serveix, però és ansietat absolut d'estar en una escala massa alta, no? És com treballar d'un projecte molt petitet amb algú que et sents molt propera parlant en català a tenir que treballar amb The New York Times amb uns termes superraros d'aquí 5 dies vull la teva il·lustració, amb una tia que parla en anglès que no l'he vist mai, entremig hi havia la meva representant que tampoc l'he vist mai perquè està a Nova York, vull dir, com l'ansietat i el síndrome de l'impostor, de dir, és que no se n'han donat compte de que jo no puc fer això, saps? Vull dir que l'ansietat és enorme i et surt totalment de la teva zona de confort, que el fracàs, en certa manera, la por al fracàs et deixa dins de la teva zona de confort. O sigui, no has aconseguit res, ho intentes i no ho has aconseguit. Tornes a la teva zona de confort, però en canvi, la Bet, fem un cafè i el que vulguis. No, perquè de debò que jo ho parlo perquè és una cosa que no es parla i fa molta por, perquè estàs totalment fora de la zona de confort i és terrible. És molt guai, òbviament, no diré que no m'agradés que el New York Times em vingués, però te cagues. O sigui, l'ansietat que jo vaig tenir aquells anys era enorme. I sobretot jo crec que també em va passar perquè no va ser
escalonat que pugés, de dir, bueno, un dia et ve un client, un altre dia et ve d'allò, sinó que va ser arrel d'aquest boom que vaig tenir a internet, amb la qual cosa, sí, miedo a no estar a la altura, totalment. El miedo del impostor de se van a dar cuenta de que yo no lo puedo hacer. Incluso a mí me pasaba que en internet yo veía cómo me habían hecho una entrevista y veía mis obras y así, yo lo miraba y pensaba, ¿quién ha hecho esto? Queda tan bien aquí contado y con tanta parafernalia, pero no me sentía que lo había hecho yo y cuando me pedían, hazme algo, yo pensaba, es que no lo sabré hacer, o sea, el impostor total. Pero bueno, y porque había hecho como este salto demasiado grande después del boom de internet y el estar, pues que te llame de Guardian desde Londres y decir hola, o sea, era como, es un poco surrealista. Quizá fue también esto el que me provocó este shock tan grande, pero también hubo cosas buenas, obviamente, no me voy a quejar, me encantó también. Con Kate Larkworthy, la representante, pues hicimos cosas con New York Times, después Entertainment Weekly, que es una revista ¿cómo se llama?, de cine. Hicimos de un par de cosas también de Shining. Esto es, también hay que decir que yo vuelvo a lo mismo, soy un poco tozuda y... Bueno, pues sí, la inseguretat de l'artista, merci. Yo aquí, por ejemplo, soy tozuda y no trabajo en digital porque no me apetece y porque es lo peor. Para mí, parte del proceso, obviamente, al final sí que cuando hago una foto, luego la retoco 4 cosas en digital y es el peor momento de mi proceso porque me da mucho palo estar delante del ordenador. A mí me gusta el tocarla y pintar y recortar y tal. Deciros que, por ejemplo, todas estas obras que yo había hecho para galerías, normalmente se han vendido casi todas. Alguna queda, pero todas se han vendido. Las que hacía para... Yo todo lo reaprovecho. O sea, aquí Entertainment Weekly me pide una obra de Shining. Obviamente yo luego la pongo en un marco y se vende. O sea, todo se vende, se le saca más partido. Es verdad que en Estados Unidos, esto es una revista de Estados Unidos, pagan mucho mejor. Y sí que a mí ya me sale a cuenta ya hacer aquí un paper cut y dedicarme más tiempo. Pero aún así te queda el original también y es algo que se puede también utilizar. Esto es, trabajé para Christian Louboutin, los zapatos, no sé si los conocéis, y esto tan raro que está aquí son pintalabios. No sé, me mandaron los pintalabios, era una campaña de Navidad, hicimos la campaña. Luego para Entertainment Weekly, esto también fue uno de mis hits que me conoció mogollón de gente por La La Land. Aparte, la gracia de que me pidieron hacer La La Land, yo no había visto la película porque me lo pidieron cuando ni siquiera se había estrenado en Estados Unidos. Aquí se estrenó más tarde que en Estados Unidos, pero la persona que me lo pidió era la única que había visto la película porque había ido a un festival de no sé qué donde van los periodistas y ven la película. Y entonces me contó de qué iba la película y me pasó el tráiler. O sea, todo el mundo estaba pensando que a mí me entusiasmaba La La Land porque había hecho una obra y es como, no, a mí me han pagado para hacer una obra y yo sin ver la película me han dicho qué tenía que hacer. Y todo el mundo me decía, me sabe mal decírtelo, pero no, a mí no me ha gustado mucho La La Land. Y digo, y yo, a mí que me cuentas como si fuera mi película, es mi obra, pero no mi película y ni siquiera la he visto. Bueno, y lo mismo, todo en recorte y aquí abajo mi cara de pena cuando vendí la obra y se tenía que ir, se fue con una coleccionista de Nueva York que creo que tiene, que yo sepa, 2 obras mías, no sé si 3, porque ya me descuento de quién tiene qué. A ver, bueno, esto es también una colaboración con Architectural Digest de Alemania. También deciros que todo este tiempo yo trabajaba con Kate Larkworthy, que era mi representante. Por aquí no sé si está el arquitecto, Octavi, que quizá reconoce a alguno de los arquitectos que hay aquí que me hicieron hacer Le Corbusier, Rietveld y Patton, creo que se llama. Bueno, eran unas recreaciones de obras de arquitectos famosos. Bueno, deciros que en todo este momento yo estaba con... Merci, Octavi. Yo estaba con Kate Larkworthy.
No, todo es acuarela. O sea, sí, la loca de mar hizo el de abajo a la derecha, es un papel pintado que estaba o sea, es un papel pintado que existe, que hizo este arquitecto. Y es el peor papel pintado que he hecho en mi vida porque creo que tiene 5 colores. Yo me gustan mucho los patterns y me gustan mucho ¿cómo se llama? Las rayolas. Y hacer patterns y repeticiones, pero este fue locura máxima porque normalmente tiene como máximo 3 colores un pattern, pero este tenía 5 o 6 y todo pintado a mano. Y las texturas, por ejemplo, la de la derecha, que es Le Corbusier y es, no sé si veis mi mouse, pero bueno, el rollo madera, la hago, todo es pintado, todo es papel y aquí era en mi momento purista máximo, que es todo papel y todo acuarela. Y no podía entrar nada dentro de la pieza que no fuera ni papel ni acuarela. Y de hecho siempre siempre era el mismo papel que era Fabriano, o sea que molt bé vet. Y deciros que con Kate, ella me representaba para Estados Unidos y Canadá, que eso es algo que recomiendo y en estos momentos también intenté empezar con otra gente en Alemania, pero los representantes cuando te quieren representar muchas veces te dicen a nivel mundial y dices, bueno, espera, me sirve solo si tus clientes son de a nivel mundial, pero si tus clientes normalmente son de Estados Unidos, en Alemania, ¿qué me vas a hacer? Cuando me venga Architectural Digest a preguntar si quiero hacer una obra, te tendré que traer también el proyecto, ¿no? Y este era el caso. Architectural Digest de Alemania me vino a mí. Yo trabajaba con Kate unas cosas y con el resto del mundo otras. Y con las galerías, por ejemplo, yo con Kate, ella me llevaba Estados Unidos, pero yo le dije que las galerías, que era un trabajo que yo ya tenía de antes, las quería llevar yo. O sea, que ella no se llevara nada y no era intermediaria de nada. Con galerías, por ejemplo, hice en ese tiempo pues quizá 20 exposiciones. Si veis, son muy curiosas las exposiciones que hacen en Estados Unidos porque son súper abarrotadas. La de la izquierda es de Spoke Art, que hemos colaborado mogollón con ellos y son súper majetes. Hacen quizá una exposición al mes sobre un tema. Entonces, piden a ilustradores y artistas de todo el mundo. Ponen allí como súper abarrotado y quizás son 60 artistas de todo el mundo puestos ahí y se vende. O sea, es impresionante. Cada mes tienen un tema y también es muy divertido ver cómo artistas de muchos sitios hablamos del mismo tema, ¿no? Y este, por ejemplo, es de uno de Bad Dads, de Wes Anderson, y es divertido ver cómo cada uno hace su propuesta y tal. Y venden mucho. Y al precio, por ejemplo, Spoke Art, ellos ya hacen un precio más bajo, diré entre comillas, bajo para ellos, porque quizás son obras que van pueden ir desde $10 hasta 1000 y pico dólares. Y ellos también juegan mucho con prints. En la pared de al lado todos son prints, con lo cual ya son prints de 30, 40 dólares. O sea, tienen como mucho rango de precios y la gente pues también entra porque sabe que puede comprar. Quizá no llega, ¿no? No, Joan, les caixes, mira, algunes són fetes per una fustera que vaig trobar, em fa les caixes a mida, i algunes són caixes trobades, mira, em sembla que aquí, per exemple, veus, aquesta vaig trobar una caixa en un antiquari que era una caixa de... Jo em compro moltes caixes que trobo en antiquaris o, sobretot, caixes de puros. Vaig descobrir que si entres en una tabacalera, en un lloc que venen tabacs, i dius, teniu caixes de puros, te les regalen. I és molt guai. Tinc mogollon de caixes de puros i moltes les utilitzo perquè tenen tapa, perquè li puc posar un vidre. Vull dir que normalment les caixes no me les fa... Això, un estanc. És que com que no fumo, no sé com es diu. Doncs faig com servir moltes caixes que trobo. La de, per exemple, la La Land me la van fer... Aquestes me les va fer una fustera que em fa unes caixes precioses i aquesta de La La Land també era feta per un altre lloc, que a més aquesta es pot obrir per davant perquè com que tots van fils, per si es lia o així, pots obrir-la i recol·locar les estrelletes.
Espera, estàvem aquí. Y dir-vos que esto de los precios que son muy distintos, però pues, Joan, t'hi has de tirar, perquè els diorames són superdivertits. Jo recomano fer diorames, que són molt divertits. Pues Spoke Art es como la galería barata, entre comillas. Al lado tiene, que Ken Harman tiene una galería en San Francisco, una en Nueva York, que se llaman Spoke Art, y luego en San Francisco, al lado de Spoke Art, en la misma calle, tiene una galería que se llama Hashimoto Contemporary, que es la cara, y ahí los precios van de $1.000 a 5.000 o 6.000. Y yo entré allí y se vendía todo, o sea, y no lo barato, se vende pues las piezas que a la gente le gusta, que es lo bueno de ese mercado. Esto también fue para otra, esto es para Los Ángeles, creo, y luego tuvieron un problema con los derechos de imagen porque esto es Jane Eyre, basado en una película de, no me acuerdo cuál es la empresa, bueno, la productora. Luego la productora se quejó que no quería porque los derechos de imagen de los... O sea, la productora estaba vinculada con la Galería de Los Ángeles para hacer esta exposición sobre sus películas, pero luego se tiraron atrás cuando ya estaba hecha la exposición porque había problemas de imagen con los actores que habían protagonizado las películas, aunque aquí ni se parecen a los actores. Pero bueno, total, que la productora se compró toda la exposición para que no hubiese ningún problema. O sea, que esta la vendí a una productora que la deben tener en un de esto. Y luego, esto para deciros que aparte de galerías, también hago como pequeños proyectos más pequeñitos estos son latas de atún y de sardinas, como para vender directamente desde Instagram. En este momento, en que fueron como 2 o 3 años, que fue mi boom, yo trabajaba. O sea, mi trabajo, mi entrada de dinero era, por una parte, Kate Larworthy me daba clientes muy guays como New York Times o revistas o así. Con ella trabajaba pues en Estados Unidos. Luego me entraban clientes a mí misma de otras partes como Christian Louboutin o Architectural Digest. O sea, era como hacer proyectos para clientes. Luego colaboraba con galerías, que ya os digo que no era lo que mejor me salía porque el 50% se lo lleva la galería y luego yo tenía que pagar el coste de mandar la pieza, con lo cual era caro. Y entonces no me salía muy bien, pero sí que me daba mucho reconocimiento y desde las galerías había muchos coleccionistas que ya me venían directamente y me pedían una pieza de, oye, he visto que has hecho esto de Wes Anderson, me encanta, ¿por qué no me haces una de mi película que es tal? Y entonces eso ahí me salía muy bien. Vendía de coleccionistas pues privados que me salían de estas galerías o de Instagram, sobre todo. Instagram yo lo trabajo mucho porque me sale un mogollón de trabajo desde Instagram. Y una de las cosas que me sale más en Instagram es esto, que son pequeñas piezas que hago yo. Cuando yo no tenía trabajo de todo lo otro que he dicho, pues me ponía durante un tiempo a crear mis propias piezas que nadie me pedía, que no iban para ninguna galería. Y entonces como que lo iba anunciando en Instagram de decir, estoy creando esto y en unos días lo venderé. Y iba como la cuenta atrás, ¿no? Y una vez la gente iba viendo el proceso de cómo estaba dibujando esto, de una pieza acabada, no sé qué, se iban como enamorando de ciertas piezas y había un día que decía, ya tengo 10 o ya tengo 8 o lo que sea, se abre la veda, el viernes tal, lo abriré y se venderá. Y entonces en ese momento eran piezas más baratitas porque mis piezas pues van desde estas que son, no sé, no me acuerdo nunca de los precios, lo siento, pero deben ser desde 200 euros. Primero los puse más baratos, luego vi que tenía que subir el precio, no solo... Intento ponerlo lo más barato posible, pero que también me salga por las horas que me ha salido. Pues piezas van desde 200 euros, estas pequeñitas, algunas más grandes, 300 y tal, a pues creo que la pieza más cara que he vendido son 2.000, que son ya las piezas estas que quizá de La La Land o piezas que ya tengo que pagar el... Sí, per la venda mira, feia servir per vendre les peces Ticktail, que era una plataforma que anava superbé, era molt maca i crec que era Big Cartel se la va menjar.
i ara, com que fa anys que no he venut res, no sé quina plataforma hi ha, però era una que podies com decorar tu mateix el teu rotllo, saps? Posar bé el disseny i m'agradava molt. Ara, el que jo dic és que no importa la tenda que posis a la venda, és igual, mentre hi hagi un botó que posi vender, ja ho tens, l'important és el màrqueting. I el màrqueting no és a la tenda, perquè ningú troba la tenda, el màrqueting està a Instagram. El màrqueting era anar a la compte enrere, de dir, pues, estic fent això, que la gent s'enamorés del procés, també és com el maco de poder comprar una peça de que estàs veient durant mesos com s'està fent o com d'això, i aleshores al final dir, tal dia es ven. La plataforma és igual, el tema és fer el màrqueting de dir tal dia, i la veritat que es venia bastant bé i potser venia de les 10, em venia 8 o 7 en 5 hores, no? I això era una també de les meves fonts d'ingressos. Vull dir que van ser aquestes les fonts d'ingressos. Ja estic acabant, eh? Mira, perquè aquí hi ha el crack. Aquests 2 anys em van anar molt bé i això és el que... Sigo en castellano para acabar la explicación en castellano. Me fueron muy bien estos 2 años con todos estos trabajos que también una de las cosas importantes que os quiero decir es el tener un abanico, es muy importante, no tener solo un cliente, tener un abanico de cosas y también ver como diferentes precios, ¿no? De tener el abanico de poder vender una pieza a 200 euros, que seguramente será un tipo de cliente, y una de 2.000, que es otro tipo de cliente que yo no soy. Yo no podría comprar esa pieza, yo no soy mi propia compradora. En cambio, la de 200 me lo podría pensar, aunque tampoco. Bueno, entonces, cuando estos 2 años me fueron bastante bien con sus ansiedades, inseguridades y miedos, pero hubo un crack, y es que se murió mi madre. Hace 2 años, 2 años y medio, a final del 2017. Se murió mi madre, fue bastante traumático, fue un momento, bueno, me rompió la vida por completo, en el sentido de que lo tuve que dejar todo lo que estaba en un momento muy bueno de mi carrera, pero no me apetecía en absoluto seguir haciendo nada ni trabajando, y además es que tuve que dejarlo todo para hacer todos los papeles que implican la muerte de alguien que además es inesperada, que no tiene testamento, que no tiene nada arreglado. O sea, yo soy hija única, hice todos los papeleos, tuve que estar meses en su casa cerrada para hacer cajas y bueno, o sea, estuve 1 año trabajando de administrativa de lo que me había dejado mi madre y la situación en sí, y haciendo papeles, haciendo cajas de su casa. Tuve que dejar mi propia, el estudio que compartía en Gracia con otros ilustradores porque todo sube de precio y Barcelona nos va echando a todos. Total, que ese fue mi año, y ese año ha llegado hasta ahora. La bola se ha ido haciendo grande en el sentido de que no solo me pasó lo de mi madre, luego tuve una ruptura de muchos años con mi exnovio, se murió más gente querida por mí, o sea, han sido como los 2 peores años de mi vida, una cosa detrás de otra. Me tuve que mudar de Barcelona porque no lo podía pagar, o sea, todo me impedía trabajar, y han sido 2 años y medio de parón total, que no he hecho muchas cosas, que las cosas que he hecho casi no he trabajado en ilustración, o sea, trabajo no he tenido de ilustración, he vivido de otras cosas, de casi todo de herencia, pero eso también me hizo plantearme a querer cambiar muchas cosas de... Yo soy otra persona, también pienso diferente, entonces querer cambiar muchas cosas de cómo contar las cosas, qué hacer los dibujos más emocionales, más introspectivos, y entonces decidí pues no vivir de la ilustración durante un tiempo y invertir en ilustración, en el sentido de cuando pudiera coger un poco otra vez la maquinaria de volver a trabajar, pues investigar otros caminos y volver otra vez lo que hago de vez en cuando, que es acortar aún más, si cabe, hacia dónde me quiero enfocar, ¿no? Y si antes ya no quiero hacer dibujos que no me paguen bien para editoriales o libros infantiles, porque quizá no es lo que quiero hacer yo o lo que se ajusta a lo que quiero hacer, ahora aún quiero cerrar más la mira y me gustaría no trabajar con clientes, sino crear mi propio proyecto y luego venderlo. O sea, ya no un proyecto que te viene, o sea, ya es la utopía de ir un paso más allá, dar un paso otra vez, un salto al vacío
investigar sobre las cosas que quiero trabajar y no tener un input exterior de esto es lo que tienes que hacer, este libro tienes que ilustrar o esta revista, sino que sea mi propio libro, mi propio proyecto y luego buscar el de esto. Y como hice en ese momento de que salté al vacío, pues estoy otra vez saltando al vacío y creyendo en mis posibilidades y yendo para aquí, investigando, y también porque quise cambiar muchas cosas de lo que estaba haciendo. Y esto aquí hay un par de personas que quizá les suena, a Futerri, a Mira, exacte, la Lu també. Pues, esto es una cosa que hicimos con el setup bueno, la secció de Riudoms, que como me mudé de ciudad también fue difícil encontrar gente, encontrar y adaptarme. Me he encontrado aquí un grupo muy majete, aparte de los de ilustradores de Tarragona, que me he encontrado que también muy majetes, pero antes había encontrado los de Riudoms, que hay el Futerri. Tenemos una secció, bueno, en el Sarap es un centro de conocimiento y que hay muchos... Molt bé, Jordi. Que se hacen muchas actividades y hay una sección que es de arte y ahí, pues, este grupo que estamos montamos exposiciones, que estáis todos invitados a venir a las exposiciones cuando se puedan abrir y también si queréis exponer, pues, venid a ver el espacio o ahora tenemos una convocatoria para ver exposiciones y tal. Y ahí fue donde decidí, pues, hacer experimentos de algo mucho más grande de lo que había hecho yo normalmente. Jordi, ja et xivarem, no et preocupis. Pues experimentar, estoy en este momento de experimentar con nuevas cosas y salir un poco de mi zona de confort si ya no puedo salir más. Durante estos 2 años me han sacado ya de mi zona de confort, pues ya ir. Y ya lo último que os quiero presentar es una cosa que no he enseñado a casi nadie, es una primicia total de lo que estoy haciendo, es la última hoja. Si os digo que lo han visto 5 personas, creo que son 4 en realidad, o sea, no lo ha visto casi nadie, primicia mundial, de un trabajo que estoy haciendo ahora, que va un poco sobre la muerte de... Bueno, luego lo cortamos, pondremos un blur aquí para que no se vea. Es un trabajo muy introspectivo sobre la muerte de mi madre, porque ella se murió del corazón. Aparentemente no tenía ninguna enfermedad, pero se le paró el corazón un día. Y entonces, y aquí es lo que estoy trabajando ahora, que es una serie de corazones. He puesto 2, pero creo que tengo 5 hechos. Corazones un poco simbólicos. Y eso es todo. Qué guay, pediría abrir los micros y aplaudir. Espérate. Jo, qué locura, qué guay tener una perspectiva tan completa de todo, o sea, tener la perspectiva profesional, emocional, todo esto y a lo largo de una línea temporal como que da, no sé. Mola y espero que os sirva, no sé, bueno, preguntad lo que queráis, lo que os pueda servir. No, gracias por escuchar mi super charla. Estaba mirando la hora y pensaba, vaya rollazo, les estoy metiendo de hora y media. Tranquila que no se ha hecho largo, ¿eh? Fenomenal. Vale, gracias. Es que además creo que no se puede contar todo sin contarlo todo, o sea que hay muchas cosas que decir y todas tienen su relevancia y su importancia. No sé, yo tengo preguntas, me cuesta ordenarlas. Pero bueno, vamos a hacer, venga, por ejemplo, ¿cuánto tardas que seguro que esta pregunta te la han hecho 200.000 veces, o sea, ¿cuánto tardas en hacer, pues yo qué sé, desde una de las cajitas pequeñas hasta un La La Land, hasta cuánto tiempo lleva esto? Me han hecho siempre, ay, merci, Futerri, merci. Me lo han hecho siempre menos en una entrevista que cuando acabó la entrevista me dijo, ¿tienes algo que añadir? Y le dije, no me has preguntado cuánto tardo. Y digo, no es que lo quiera decir, pero es que me parece tan raro. Bueno, després... bueno, aneu a dinar, molt bé.
Ay, no sé, la última pregunta. Bueno, os contesto. Ahora le damos caña a Ahora las lo preguntas. miramos. Mira, una latita las hago entre un día o 2 o 3, depende de las latas. Menos de un día es poco, un día o 2. Entonces, las otras más grandes, entre una semana no, creo que 2 semanas. La Land, por ejemplo, como eran proyectos que ya era para una revista, creo que me dieron 10 días y los utilicé los 10. Más o menos son entre 2 semanas, 10 días, más de una semana. Y luego la que he estado más es la de, ¿cómo se llama? Viaje a Darjeeling, que es esa primera que hice para una exposición en la que es todo azul, en un tren. Porque como soy un poco así de que no se puede hacer nada en digital ni tal, pinté todo el papel de la pared y estuve 3 semanas con esa, porque el papel fue bastante. Pero más o menos sí, diría entre 2 semanas cada pieza así grande, digamos. Creo que se nota mucho el cuidado y el tiempo y todo eso y que sería imposible llevar eso a cabo en... Y aparte a mí me gusta, es un poco una meditación, el patterns, cosas, repeticiones, yo me pongo y es como estar ahí repitiendo y es una especie de meditación que me gusta, o sea que no busco el ir rápido tampoco. O és que van a dinar, Joan. No busco el ir rápido, me gusta que sea lento y también por eso me gusta haber encontrado un sitio en el mundo donde quepa esta lentitud mía, ¿no? A nivel de dinero o a nivel bueno, no sé, dinero sobre todo, porque vivimos en un mundo capitalista y en el fondo es esto, sí, meditación activa totalmente. Pero bueno, que tienes que al final alimentarte de esto y encontrar una manera de aprovechar el trabajo, ¿no? Y encontrar el lugar en el mundo, que creo que todo el mundo tiene un lugar en el mundo, ¿no? Que a veces nos obcecamos en nuestro territorio o en un sector y en el fondo no estamos viendo otros sitios que quizá pues no nos habíamos dado cuenta y trabajan diferente o se acercan más a nosotros. ¿Era un poco ese el problema con el mundo audiovisual? En el mundo audiovisual... ¿O era más bien la falta de control? El mundo audiovisual lo que me pasaba es que yo soy muy nerviosa, me pongo muy ansiosa muy rápido, tengo mucho problema de ansiedad y es un mundo muy heavy. De que, bueno, ya me pongo nerviosa cuando tienes un deadline y tienes que entregar algo, pero el mundo audiovisual era una locura. Yo me ponía muy nerviosa y luego cuando descubrí la ilustración y pensaba, es que aquí estoy yo tranquilita, haciendo mis cosas y ahí estoy con una ansiedad que no puedo con mi vida, me lo paso muy bien trabajando con mis amigos, pero es que no es manera de vivir. Y hubo un proyecto que fue el Hecatombe y después de ese proyecto pensé, mira, yo puedo vivir de otra manera y más tranquila y quizá me gusta más que vivir de esta forma, porque en el audiovisual es un poco... O sea, siempre tienes ansiedad de entregar esto, que quede bien, no sé qué, el dibujo. Pero el dibujo tú sabes que hasta el día del deadline tienes que hacer este dibujo y ya está. Y no te cambiarán las cosas. Pero en cambio... gracias. En cambio, en audiovisual, cada 2 días te cambiaban las cosas. Era como para un anuncio, ahora necesitamos, me invento, un elefante blanco y cuando tú ya habías removido cielo y tierra para el elefante blanco, venían y te decían, no, es que ahora queremos una jirafa rosa. Y es como, es que ya casi lo tengo el elefante, o sea, y era una ansiedad continua y esperando a ver los cambios. Y pensé que quería vivir mejor mi vida y más tranquila y se adecuaba mejor a mí la ilustración. Por eso fue una de las cosas que lo dejé. Me sabe mal porque me gusta mucho a nivel creativo, pero no me gusta a nivel de trabajo. Claro, va relacionado también con la pregunta que te ha afectado, que es que si alguna vez has pensado en hacer un videoclip de animación con tus dioramas. Creo que te había entrado un poquito tarde y se ha perdido esta parte inicial. Pero es interesante también, o sea, ¿volverías a esta historia si tuvieses como más tiempo, más...? Sí, porque de hecho, sí, sí, perquè Octavia havia fet una animació molt cutre, algun videoclip havíem fet amb Gertrudis on vaig fer una petita animació i no sé
bueno, ja amb Pinkertons, de Pinkertons, el de Tòquio també hi havia una mica d'animació i hi havia diorames i tal, o sigui que havia fet diversos videoclips i sí que m'agrada. Sí que volvería, pero en un sentido de no para trabajar, sino para disfrutarlo. Y tengo muchos amigos de esa época, o sea, mi grupo de amigos son de las CAC y muchos se siguen dedicando a eso y muchos están intentando que vuelva, siempre están ahí intentando con sus proyectos, en plan, no te apetece volver, no te llama y algún día caeré y sí que lo haré y me gustará, pero más como... No para trabajar, no creo que vuelva a trabajar en audiovisual, bueno, serio, sino que alguna cosa de decir, bueno, pues un videoclip o algo así, sí puede ser. Pero que guay. Y después el Joy... Ay, perdón, sí, dime. Bueno, no sé, por intentar llevarlo... Vale, o sea, sí, tranqui. Que, o sea, es verdad que enganchaste como todas las cosas que te gustaban de esa parte audiovisual y las llevaste a tu estilo personal. Y a mí, en este proceso inicial, que siempre es como muy complicado, o sea, me salen varias preguntas. Primero, ¿cómo montas un portfolio? Y segundo, ¿cómo decides a quién enviar ese portfolio? ¿Cuáles son las editoriales a las que te orientas? Mira, esa es la pregunta clave y yo me acuerdo al inicio que lo pasaba fatal con el portfolio. Y yo tenía varios portfolios, en el sentido de que tenía algo, o sea, unos con más dioramas y cosas recortadas y otros sin. Como depende de quién le mandaba una cosa a otra o depende de quién alguna cosa más adulta y a otros les mandaba algo más infantil. Hacía varios portafolios, pero lo que yo hacía era spam a todos. O sea, claro, en eso me he crecido, en el sentido de que en un inicio, claro, también preguntaba, ¿cuántas fotos pones en un portafolio? Y alguien dijo 25, yo ponía 25. Y ahora pienso, tampoco hace falta tanto para entender qué haces, ¿sabes? Con 3 fotos ya puedes explicar muy bien lo que... También eso es sentirme más segura con lo que hago. En el principio mandaba 25 fotos a 50 personas y ya casi ni me importaba si o sea, era como el miedo de cuanto más mejor y entonces quizá no miraba bien si yo encajaba o no con el sitio y yo por si acaso tiraba. Y mira, a veces alguna de estas que pensaba que no encajaba, al final sí que encajaba, con lo cual a probar suerte y mandar mogollón. Y ahora, con el tiempo, me da la sensación de que con la seguridad que tengo de... Más que seguridad, también autoconocimiento de mi estilo, de mis cosas, de dónde puede encajar y dónde no. Creo que es muy importante autoconocerse de qué clientes van a ser buen fichaje, qué clientes no, con lo cual ya empiezas a reducir el número de imágenes y empiezas a reducir el número de gente que llamas. Para decir que hace un mes estoy hablando con un proyecto que está ahí que aún no ha salido a la luz, pero estoy hablando ese proyecto. Creo tanto en él y tengo como la seguridad o de autoconocer ese proyecto y autoconocer dónde podría encajar que he mandado 2 ilustraciones de ese proyecto a una persona. O sea, pasé de 25 ilustraciones a 50.000 mails a 2 ilustraciones a una persona. Y también eso te da un poco la seguridad de decir... Me acuerdo cuando fui a esta feria que os digo que fui a Francia, ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, al lado de París, que me acuerdo un editor que así como un poco así echado para atrás en la silla, le fui a llevar el portafolio y me dijo, no, solo quiero ver una imagen, en plan, con una imagen te puedo escanear, ¿no? Y yo pensé, es que es verdad, lo dice un poco de chulo, pero tiene toda la razón. Y ahí yo también me hice la chula y te subes como la moral de decir, voy a mostrarte la imagen que vas a flipar, ¿no? Y tengo que creérmelo. Y le abrí el portafolio por la imagen y entonces el tío se incorporó y me cogió el portafolio y quiso mirarme más, ¿no? Es como, bueno, Montrail, eso, el Montrail. O sea que el creérselo también funciona un poco, el tener esa seguridad de, bueno, lo que hago me lo creo y me creo que hay clientes que no son buenos para mí también y hay cosas que no son buenas. No que no son buenas, es que no encajamos.
Con Kate, por ejemplo, Kate Larkworthy, no lo he dicho, pero yo dejé de ser representada por ella porque decidí que no quería tener ese tipo de clientes porque es muy estresante y tal, pero también me ayudó muchísimo y trabajamos muy bien, pero también sé que es una persona que tiene muchos clientes de revistas y diarios y yo no soy la mejor opción para esta gente porque, bueno, Pep lo sabe, te llaman para mañana y a mí nadie me llamó para mañana porque saben que no puedo hacerlo, con lo cual soy un mal fichaje porque me daba poco trabajo porque no tenía trabajo para mí, porque sabían que solo me podían dar los que tenían 10 días y es poco para una revista, tienen poco trabajo de 10 días. Entonces, sé que es un tipo de proyecto que yo no encajo, con lo cual vas como autoconociéndote y enfocándote mejor con los clientes que sabes que sí puedes trabajar y los que ves que, bueno, que no encajarás también. Y no pasa nada tampoco, ¿no? Es como, bueno, hay mucho mundo. Bueno, además es muy interesante lo que hablabas del fracaso, de cómo tenemos demonizado el fracaso cuando en realidad el fracaso no es más que un aprendizaje y te ayuda a saber dónde quieres enfocarte. Claro. Yo hay dos cosas, bueno, más cosas que no creo en la vida. La monarquía, el fracaso y la suerte. No creo en estas tres cosas. No existe la suerte, no existe el fracaso. O sea, lo tengo clarísimo. La suerte se trabaja y el fracaso no existe. O sea, el fracaso había una frase, no me acuerdo, y era buenísima, que era como, solo es fracaso si no lo vuelves a intentar. O sea, el fracaso lo tienes que intentar 800.000 veces. Si lo intentas una, eso es el fracaso. Si te dicen que no, a mí me han dicho que no, un montón de veces. Es que siempre he querido sentarme un día y contar las veces que me han dicho que no, porque creo que es importante, lo necesito saber porque fliparíais. Es muy heavy, porque tal y como os digo que yo mando spam y mando mogollón de mails, muchos responden o muchos no responden y son nos. O sea, yo me pasé años recibiendo mails y mails y mails y todos eran no gracias, no gracias, no gracias. Y es como, ¿cómo sigues con eso, no? ¿Cómo? Es muy difícil también la fortaleza y no digo que yo tenga mogollones, que me tuve que trabajar mogollón de he hecho un proyecto, creo en él, he hecho unas ilustraciones, lo mando a mogollón de gente y me paso meses recibiendo nos, hasta el punto de que pasan los meses, vuelvo a, ya no lo mando, claro, ahí está la otra, encara sort si el responen. Jo he de dir que en España no responden, eso es un no. Luego, después de meses de que nadie responde o alguno te dice que no, lo mando a Francia y a Francia responde mucho más. Pero lo peor es que tienen un escrito que casi todos responden en lo mismo. No sé si se pasa en el mismo escrito, pero es un escrito base que es désolé, no sé qué, no sé cuántos, y te lo mandan y te responden, pero son muchos nos. Y ves que pasan los meses y ese proyecto entiendes que está muerto en el sentido de que no va a salir. ¿Y cómo lo pones en un cajón y dices, y ahora sacaré la fortaleza de creer en mí, de que puedo hacer otro proyecto aprendiendo de lo que he aprendido con este y aprendiendo de los nos y pensando por qué, porque nadie te cuenta el por qué no, simplemente te dicen que no, y leyendo entre líneas de este me ha dicho tal, con lo cual esto sí le ha gustado, entiendo que esto no, y me voy a poner a hacer otro proyecto y a creérmelo hasta el punto de volver a luchar como para mandar. Claro, pasé años muy complicados que tienes que hacer un acto de fe enorme en ti misma de decir, al final saldrá, o sea, y quizás la tozudez, ¿no? De decir, yo pararé cuando salga. Y si no ha salido, no paro. Con lo cual, yo estaba segura que saldría, porque claro, es que no hay más. Si es que si no voy a parar hasta que salga, pues va a salir. O antes o después, porque no, si no. Y entonces eso es lo que me tiraba y por eso no creo en el fracaso. Y no creo en la suerte porque te la trabajas, porque mandas mogollón. Creo en mandar mogollón y hacer mogollón de energía, no sé, hay como algo cósmico, mágico, no sé si creéis, pero cuanto más movimiento creas, a veces tú estás yendo para adelante, mandando para aquí, y te viene de al lado que no sabes cómo te ha llegado y parece como suerte, pero no es verdad. Es como tú has hecho movimientos, tú has hecho llamadas, has hecho mails y entonces te llega por al lado por un mail que es así, es una cosa mágica, que no sabes cómo pasa, pero no es suerte. Si tú estás quieto en casa esperando que te lleguen por aquí, no llega. Es como tú ves para 1000 sitios y mágicamente te llegará uno que no habías llamado a la puerta, pero sentado no llega, no hay suerte. O sea, la suerte te la trabajas.
Claro, es el efecto mariposa, ¿no? O sea, tú un día moviste las alas en no sé dónde y de repente te viene el huracán dentro de un año o 3 meses. Clar. I L'Elisabet llavors, pregunta, mientras, ¿cómo subside? Clar, és això. Moltes coses. Jo he fet molts treballs a part d'il·lustració. He sigut hostessa, no sé què, he treballat al Liceu, he treballat a la Fundació Tàpies. Sí, la qüestió, això, és no estar quiet. I potser, o sigui, inclús he il·lustrat llibres que potser és això, estava fent... Bueno, mira, l'Elisabet diu que mai podré deixar de ser mestra. Jo dic, de debò us dic que jo vaig fer un salto al vacío i ho vaig deixar tot quan no tenia res. No tenia ni estalvis. Jo vaig dir, ho deixo tot perquè em va veure... El Pep diu, no sé si seria boníssima perquè jo xerro i els dormiré, els alumnes. Però jo m'ho vaig creure i vaig dir, a la merda tot. I em sembla que ho ha preguntat el Jordi, el Joe, de si va ser molt, molt clau per mi anar a Barcelona Activa. I sí, perquè aquella classe de coaching que em van fer potser va venir al moment indicat perquè és molt important una cosa que vaig aprendre allà, que és i què? Aleshores, et fas una pregunta i o sigui, una afirmació i et preguntes i què? I què? I què? I tu has de preguntar 6 vegades. O sigui, si no accepto aquest projecte, em quedaré sense diners. I què? Bueno, clar, si em quedo sense diners, no podré, no sé, pagar el pis. I què? Bueno, vale, si no puc pagar el pis, podré demanar ajuda i segurament m'ajudaran els meus pares o el meu nòvio en aquell moment. I què? Bueno, doncs que em sentiré malament perquè m'ajuden, no sé què. I què? I el 8è i què? Ja no tens més excuses. O sigui, no hi ha tants i quès. O sigui, todos son excusas que nos ponemos en la cabeza. I jo em vaig tirar el 8, no tenia estalvis o tenia pocs estalvis, com que jo visc molt poc i no compro res, puc tirar, i quan ja em veia que no arribava i saps allò que veus, dius, vale, ara és el moment en què hauré de baixar-me els pantalons, que no vull demanar ajuda, no sé què, que no volia arribar, quan ja em veia en aquell moment i vaig tenir la conversa amb el meu ex, en plan, mira, em sembla que el mes que ve t'hauré de demanar ajuda i cap problema, tu no et preocupis, tu has volgut decidir això, jo t'ajudo, tal. Quan ja li havia demanat, pum, va caure tot. I dic, hòstia, o sigui, és que també és aquesta màgia de que arribes a últim moment i estàs ofegat però no t'ofegues del tot, saps? Vull dir, també s'ha de creure, de dir, em tiro al 8. També potser no és tirar-se al 8, potser és dir, vale, tinc aquesta feina que em dona molta estabilitat, però totes les hores que em sobren ho dedico a lluitar a això, per no tirar-me tant al 8, no? Vull dir que al fons també és tota la lluita que hi poses darrere. Jo hi crec que es pot. Cadascú troba la seva manera, però es pot. Jordi, por ejemplo, preguntaba también si hubieses llegado a esta conclusión tarde o temprano sin necesidad de estas charlas de coaching, o hubiese sido imposible, fue una iluminación clave. No lo sé. Quizás sí que hubiese llegado, pero a veces, por eso yo siempre voy a cursos, voy a conferencias, escucho muchos podcasts de otros artistas que les hacen entrevistas y que ellos hablan de su experiencia, porque hay un clic y ese clic es muy importante y quizás sí que no, en esa clase hice no un clic, hice como 8. Claro, eso me fue muy, muy bien porque me pusieron contra las cuerdas de decir el y qué, el sentarme a decir qué es lo que quieres hacer, nunca te has sentado a escribir qué es realmente lo que quieres hacer, simplemente vas con la corriente y vas haciendo y no te sientas y escribes y miras para atrás, para adelante. Claro, eso me ayudó mucho. Seguramente lo hubiese llegado con otro clic o los 8 clics hechos en diferentes cosas. Pero sí que es verdad que en ese momento me apunté a un mogollón de clases porque quizá dentro de mí necesitaba esos clics. Y entonces me apunté a la clase de negociación, una clase de storytelling para cómo expresarnos, cómo vender, ¿no? Y entonces eso también me sirvió mucho en cómo vendí en mi web o en el mail que os dije, que me pasé una semana para hacer un mail de cómo vender mi producto, cómo explicar lo que soy yo en una línea. Eso también me ayudó mucho. O sea, fue un momento que necesitaba un cambio y sabía que no lo sabía hacer. Eso es también algo muy importante de la proactividad,
que hay 1000 cosas que no sé hacer, pero no quiere decir que no puedas saberlas hacer y que no pueda estudiarlo para saber. Entonces es como, quiero hacer un cambio y no tengo ni idea, con lo cual tengo que ir a estudiar cómo negociar porque no lo sé hacer, cómo explicarme a mí misma, storytelling, porque no lo sé hacer. O sea que en el fondo no sabemos hacer 1000 cosas, pero las podemos hacer todas. O sea, lo que nos venga una duda, vamos y cogemos un curso, miramos un tutorial por internet o vamos a Barcelona Activa. O sea, es que es eso. Y yo creo que estaba en un momento que necesitaba cambiar, no sabía cómo y me apunté a todo. Y ahí me hice 20 clics en unos meses, en el de la negociación 1 y en el del coaching 8. Y sí, yo pienso que es importante siempre estar como despierta a escuchar y que el clic puede ser en cualquier momento. Ahora no lo busco tanto un clic, pero a veces llega en una charla. Ahora mismo, quizá con una pregunta vuestra, tengo un clic, ¿no? O sea, es que los clics son importantes en la vida. Supongo que estar receptivo, ¿no? Y cuanto más receptivo, pues más llegan. Y desde todo esto de formarse y de estudiar y supongo que también una parte de investigación personal y de probar técnicas y maneras nuevas de hacer para encontrar esto, ¿eso es trabajo? O sea, cuando dices, no quería trabajar los fines de semana, ¿qué significa no trabajar los fines de semana? ¿No cobrar los fines de semana? Es decir, ¿no dedicárselo a algo remunerado? ¿O realmente no tocar un pincel ni un bisturí en ese tiempo? Sí, porque empecé, claro, como trabajaba tanto, cobraba tan poco, al final dije, hay que poner un poco de límites. Entonces, el fin de semana que la gente, o sea, era como fijarse con la gente que va a la oficina y no era tan pringada como yo y pensaba, oye, cobran mejor y el sábado y domingo están en su casa y están tranquilos, ¿no? Pues yo también quiero esto. Entonces, empecé a ponerme límites y el fin de semana nunca tocaba ni un pincel, o sea, el fin de semana como el que va a la oficina, yo no iba, además en ese momento yo tenía un estudio que eso siempre me ha ayudado mogollón, salir de casa y tener un espacio donde ahí se trabaja y en casa no. Y hay algún día que me encuentro mal y trabajo en casa y ese día como que te parece que no trabajas tanto porque estás en casa, ¿no? Tienes esa, la mente, bueno, te da la sensación de que no estás en el trabajo, que estás haciendo menos y entonces el fin de semana yo no tocaba el estudio, o sea, yo no iba por allí. También era flexible, porque otra cosa que me gusta de los autónomos es que un jueves por la tarde o un jueves quería cogerme todo el día libre porque quedaba con una amiga, porque hacía no sé qué, no sé cuántos, tengo la posibilidad y pensaba, pues este sábado trabajaré, pero normalmente fin de semana no tocaba nada y me gustaba porque esto me cargaba las pilas para ir el lunes otra vez, que también es muy importante de tener el relajo, el fin de semana no trabajo. Bueno, yo sufro un poquillo con las horas y tal, pero si tenéis alguna pregunta, idla pensando y Pep, abre el micro, adelante. Yo no tengo prisa, me sabe mal por vosotros. Yo podría hablar porque de verdad lo que os pueda ayudar, yo no marxo, però... Jo primer que tot, disculpa que he arribat tard, tenia una classe, m'he incorporat i tinc una altra classe ara, m'he fet el dinar, però t'he anat escoltant tot el que deies. I ho he trobat fantàstic. I el que també trobo fantàstic és que no, hi ha algo que és molt comú amb totes les xerrades que he vist de grans professionals, dels comunicadors gràfics i il·lustradors que he anat veient aquests últims anys, que tens algo molt, molt, molt semblant, no? Que és aquesta manera de la millora constant, no solament en quant a tècnica, sinó en quant a màrqueting, posicionament, entendre el mercat. I jo crec que això és algo essencial per qualsevol dels il·lustradors, dissenyadors que existim avui en dia. Doncs és algo que sembla que sigui, no sé per què, és algo que es dona poc. Sembla que per ser un bon il·lustrador la teva feina hagi de funcionar perfectament, la teva botiga hagi de funcionar perfectament i això no és així. És fantàstic que diguis tot això perquè crec que molts dels il·lustradors i il·lustradores que hi ha, els grans, sobretot, que hi ha en el mercat, són gent que tenen aquesta inquietud que tu tens, no? Aquesta millora constant en quant a com vendre el projecte, com entendre el mercat, quins seran els propers passos. I això és fantàstic que ho posis aquí. A més, ho has fet d'una manera completament didàctica i entretinguda i ha estat genial. I el que em molaria molt, és una proposta que et puc fer, vull dir, que agafessis això i ho convertissis en una conferència i la poguessis explicar a diferents llocs, i com tu dius, arreu del món. Jo crec que és una conferència que estarien encantats d'escoltar, no sé, a Argentina,
als Estats Units o a Àsia. Sí que és veritat que ara és molt difícil fer això a nivell presencial, això està clar. I després una altra cosa, has parlat del mercat americà i jo estic completament d'acord amb tu, que no sé per què, i potser tu tens alguna idea, per què ens centrem sempre en aquest mercat més local, tenim la tendència a vendre el nostre producte al veí del costat, a Barcelona o a Madrid, i ens costa tant anar més enllà, no? I a vegades no sé per què, per alguna cosa que té la vida, però perquè algú ens diu alguna cosa, ho intentem fora i veiem, no? Que ens contesten els correus, dic, hòstia, que educats que són fora d'aquí. Que ens diuen que no, però ens contesten d'una manera molt, molt educada, normalment, no? Aleshores jo et dic, hosti, ja que has intentat el sector americà, has provat el sector asiàtic, has provat si premsa tens raó que el teu treball demana més temps, has provat també la publicitat? I aquí ho deixo de xerrar i torno a dir moltes gràcies per tot el que ens has explicat. Sí. No, la publicitat em fa una mica de por, perquè com que hi he treballat en publicitat des d'un altre punt de vista, conec una mica el rotllo publicitat i és... Cada cop estic més com... O sigui, ja us deia, anar tancant i soc una mica de... El que no em ve de gust fer, no ho faig, saps? O sigui, anar més a el que em ve de gust fer i el que em fa pal o no fer-ho. I aleshores, publicitat és una que em fa bastant de pal. L'únic que he fet és Christian Louboutin, que era una mica de publicitat dels seus pintallavis que havien de sortir. I em van donar molt de llibertat, però sé que en la publicitat a vegades no tens aquesta llibertat. Jo he treballat des del punt de vista... només era de curadora, o sigui, jo era de trets i tal, però clar, és que m'aixaquen i cada cop estic més com amb menys paciència a la vida, de dir el que no em ve de gust i que m'aixecaran o que hauré de treballar d'una manera que em fa pal, ho evito. També perquè sóc conscient que no sóc... O sigui que, per exemple, a publicitat necessiten molts canvis i jo no puc fer molts canvis. Quan m'han demanat canvis, jo sempre, quan envio un esbós, que no m'agrada fer esbossos, però quan treballo amb un client sé que n'he de fer perquè hem de parlar i aleshores jo li dic molt clarament, això, quan comenci a pintar, jo no podré tornar enrere perquè el procés és retallar, pintar i després fer la foto. Si tu em demanes que ho faci de color blau en comptes de rosa, hauré de tornar al primer pas del procés, que és retallar, pintar i fer la foto. Vull dir, t'ho he de fer de nou, quasi, saps? Perquè no en sé tant com per retocar-ho amb ordinador, perquè no m'agrada retocar-ho amb ordinador, perquè treballo així i aleshores em fa una mica de por la publicitat que penso que va millor un altre tipus de tècnica. Però possiblement el pas seria, si et vingués de gust, anar a un altre graó, ja que sempre t'estàs reinventant, tens aquest punt i anar a buscar la direcció d'art, perquè, clar, tens un perfil boníssim, tant de escenografia com d'il·lustradora. Aquesta direcció d'art que et permetés fer el que tu volguessis prenent les teves decisions. Bé, si tens el director creatiu damunt, això està clar, però... No sé, ara la meva direcció, i és una mica utòpica, però de moment no m'està anant malament i potser ho aconsegueixo, ja us ho diré d'aquí uns anys, que és no treballar. Treballar en el sentit de tenir un client, tenir una data d'entrega i tenir un briefing de què és el que he de fer. I ara el que vull anar és fer el que em dóna la gana, no tenir el client, després ja buscar-lo, o sigui que no m'estiguin com vigilant i no tenir data d'entrega. De moment, i anant així com super de sobrada, la gent m'està acceptant. Dic, bueno, doncs fins que duri jo tiro, saps? O sigui, no treballar i fer el que em doni la gana és el meu objectiu ara. Que no vol dir no pintar durant 12 hores, eh? O sigui, no considero treballar. Potser estaré 12 hores pintant, però perquè ho he decidit jo, saps? I no m'ha dit algú altre de treballar i ja us dic, vaig tenir una reunió fa poc amb un projecte que li vaig enviar 2 imatges a una dona i li vaig dir això és el meu projecte, això és el que vull fer i no vull tenir dates d'entregues. Ho acceptes o no? I em va dir sí. I dic, ha colat, vull dir, molt bé, si cola bé. Vull dir que al final ens posem més entrebancs. Jo mateixa m'he posat molts més entrebancs a la vida i m'ho ha fet molt més difícil que després dir
I si fes el que em dóna la gana? I va i surt. O sigui, cada cop que he anat a fer més el que em dóna la gana, millor m'ha sortit. I penso, per què he estat tants anys no fent el que em donava la gana i posant-me excuses de que el que jo volia fer no seria possible, perquè clar, no sé què, no sé quant, i després ho faig i pico a la porta i em diuen que sí, no? Vull dir, que tot és creure-s'ho al fons. No és tan no ho podré, perquè el no podré el tenim tots, és que és trencar el no podré, no? I una manera molt bona de trencar-lo és amb i què? Perquè és que no podré, per què? Bueno, perquè no sé què, per què? Doncs pregunta't per què 8 cops abans de creure't amb el primer no podré, no? I això m'ha servit molt. I, bueno, encara hi treballo, vull dir, no estic super segura de mi mateixa vull dir, encara estic treballant amb inseguretats, amb creure-m'ho, però, bueno, és un camí que m'agrada i penso que si us ho puc traslladar i també us podeu creure o sigui, perquè no em crec especial, no sóc ningú especial. Soc algú que he entès que no sóc especial i que sóc tan especial com qualsevol altre, saps? I això és el que m'ha donat la força de dir, com que tots som especials perquè tots som diferents i tots tenim alguna cosa a donar i tots no som especials com per, saps? Vull dir, tots podem ser Beyoncé en el fons, entre cometes, sí, pots lluitar perquè en el fons tu tens alguna cosa especial que no té una altra persona. El que portes tu al món no ho porta ningú més. Per tant, ets especial, però tampoc ets especial o sigui, no em considero especial de jo he pogut arribar aquí i ningú més podrà arribar. No, és que no soc res de l'altre món, més que vosaltres, ni menys ni res, saps? Vull dir que tothom pot arribar, si s'ho creu i creu que té aquesta especialitat, perquè tots el tenim. Per això és com, bueno, no creure'm especial i creure'm especial a la vegada és el que em dona la porta a que tots som iguals d'especials i tots podem... Que això també... Merci. Adéu, Foterri. Clar, que això també és el perill. Com que som tots especials, som molta gent. I això són molts càstings a passar. Vull dir, com més càstings vulguis passar i és una qüestió de córrer, com es diu, carrera a fons. Si tens més temps de dir no, jo no pararé de fer càstings, clar, et diran no molts cops, però quan decidiràs tu parar? Perquè ningú més et decidirà parar, ningú et poden dir tu no vals per això, no pots il·lustrar. Bueno, ja, però això ho decidiré jo. O sigui, i no vull dir que el primer dia decidís que el meu era superbo i sortiria, sinó també has d'aprendre dels errors, no sé què, però és com jo decideixo quan parar, no el que em diu que no. I clar, quan entens això, entens que tens tot el poder per arribar on vulguis. Perquè clar, és una qüestió de tossuderia, no pararé fins que arribi. Per tant, arribaré sí o sí. L'únic que em pot parar és la mort. Però l'altre no em pot parar ningú més, només jo. I he decidit que jo no em pararé, doncs ja està. Arribaré on vulgui, saps? És com aquest d'allò de... I per això hi crec tant, i crec en vosaltres, saps? És a dir, és que tothom pot arribar on vulgui, perquè jo ho he anat arribant, no? I tothom podem arribar. Vull dir que endavant. Oh, qué guay. No se me ocurre mejor manera para acabar, al menos esta parte grabada. Y yo creo que te despedimos aquí en todo lo alto. Muchísimas gracias porque creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido una pasada. Hemos disfrutado todos muchísimo y para nosotros esto es súper enriquecedor. De que eres socia de la asociación, que es una cosa que no he dicho al principio y que creo que cabe destacar. Y bueno, te despido aquí, paramos la grabación y ahora seguimos, no os vayáis del todo. Así que, Mar, muchísimas gracias. Moltes gràcies.